Le fui infiel a mi marido el mismo día que le juré que jamás lo sería, y todavía siento ese juramento quemándome la lengua cuando lo recuerdo. No fue una noche de copas ni una cama desordenada lo que lo empezó todo, fue una llamada equivocada. Y yo contesté. Antes de eso, yo era una mujer normal, predecible, incluso orgullosa de serlo. 10 años de matrimonio, una casa con plantas que siempre se me morían, domingos de comida con mis suegros y un marido bueno, decente, de esos que no gritan ni levantan sospechas. Él me quería a su manera, constante, estable, sin sorpresas. Y yo había aprendido a confundir estabilidad con silencio. La llamada entró un martes a las 11:42 de la noche. Un número desconocido. Iba a colgar, lo juro, pero algo en mí decidió escuchar. Perdón, creo que marqué mal, dijo una voz masculina, cansada, como si viniera de muy lejos. Le dije que no pasaba nada, que buenas noches, y aún así no colgué. Ninguno de los dos lo hizo. Hablamos 30 segundos. De nada importante. Del error, del horario raro, del insomnio. Y cuando colgué, sentí algo absurdo, como si acabara de cerrar una puerta que no sabía que existía. 2 noches después, volvió a llamar. No debería, dijo, pero pensé en usted. Ahí empezó todo. Nunca nos vimos al principio. Solo voces. Solo palabras dichas en voz baja, como secretos compartidos con un extraño que, poco a poco, dejaba de serlo. Él sabía escuchar. No interrumpía. No corregía. No ofrecía soluciones. Solo dejaba que yo hablara, y hablaba. Le conté cosas que nunca le dije a mi marido. No infidelidades, no deseos, sino ausencias. Como me sentía invisible en mi propia vida. Como a veces me sentaba en el coche antes de entrar a casa solo para respirar un minuto más. No estás rota, me dijo una noche. Estás despierta. Y esa frase, esa maldita frase, se me quedó clavada. La culpa llegó temprano. Colgaba y me miraba al espejo como si hubiera hecho algo sucio. Pero al mismo tiempo esperaba la siguiente llamada con el corazón acelerado, como una adolescente ridícula. Inventé excusas. Salidas tardías. Auriculares. Baños largos con el agua corriendo para que nadie escuchara mi respiración temblar cuando él hablaba. Un mes después, me dijo su nombre. Yo le dije el mío. Fue íntimo, más íntimo que cualquier caricia. El día que decidimos vernos, mis manos no dejaban de temblar. No era pasión. Era miedo. Miedo de romper algo que ya no podría recomponer. Nos encontramos en un sitio neutro, casi triste. Una cafetería cerca de un hospital. Irónico, ¿no? No hubo beso. No hubo manos. Solo miradas largas y silencios que gritaban. Si cruzamos esta línea, me dijo, nada vuelve a ser igual. Yo asentí. Y la crucé. Después sí hubo piel. Pero no como lo imaginas. Fue lenta, torpe, cargada de lágrimas que no sabíamos de dónde venían. No era deseo puro, era reconocimiento. Cada encuentro me alejaba un poco más de casa. Cada regreso era una actuación impecable. Sonrisas. Cenas. Cama compartida mirando al techo. Empecé a odiarme. Y aún así, no pude parar. Porque con él me sentía real. Hasta que una tarde, mi marido me miró distinto. No sospecha. No celos. Algo peor. Tristeza. Ya no estás aquí, ¿verdad? Me preguntó. No supe mentirle. Pero tampoco supe decir la verdad. Esa misma noche, el teléfono sonó. Y su voz no era la misma. Tenemos que hablar, dijo, y en ese momento, supe que todo lo que había construido en silencio estaba a punto de venirse abajo. Tenemos que hablar, dijo. Ya no puedo seguir así. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono pegado a la oreja, mirando la puerta cerrada del dormitorio donde mi marido dormía sin saber que yo estaba a punto de perderlo todo. ¿Así como? Pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. A medias, respondió.
A escondidas. A ser solo una voz cuando quiero ser un cuerpo, o desaparecer del todo. Tragué saliva. Sentí ese nudo viejo, ese que se instala cuando sabes que cualquier respuesta va a doler. Le pedí que me diera tiempo. Siempre pedimos tiempo cuando en realidad estamos pidiendo cobardía. Colgué y me quedé inmóvil. El silencio de la casa me pareció insoportable. El reloj marcaba las 2 de la mañana. Mi vida seguía igual, pero yo ya no era la misma. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Mi marido empezó a hablar más. Como si intuyera que algo se escapaba entre nosotros y quisiera atraparlo con palabras tardías. Deberíamos viajar, me dijo una noche. Solo tú y yo. Asentí. Sentí ganas de llorar. Mientras tanto, el otro, se volvió más distante. No frío. Contenido. Como alguien que ya decidió algo y está reuniendo fuerzas para decirlo. Cuando finalmente nos vimos de nuevo, lo noté distinto. Más delgado. Más serio. No vine a tocarte, me dijo apenas nos sentamos. Vine a despedirme o a quedarme para siempre. Esa frase me atravesó. Porque supe que me estaba pidiendo algo que no podía darle. No puedo dejar a mi marido, susurré. Pero tampoco puedo dejarte a ti. Él cerró los ojos. Respiró hondo. Entonces ya elegiste, dijo. Negué con la cabeza, desesperada. No es tan simple. Nunca lo es, respondió. Pero siempre duele igual. Esa noche no hubo caricias. Solo palabras que se nos caían de las manos. Me habló de su vida. De una separación reciente. De noches largas esperando llamadas que yo a veces no hacía. Me enamoré de ti sin tocarte, me confesó. Eso es lo que más miedo me da. Yo también lo estaba. Y ese era el problema. Al volver a casa, mi marido estaba despierto. Sentado en el sofá. Con una copa intacta frente a él. Tenemos que hablar, me dijo. ¿Las mismas palabras? Otra voz. Otro abismo. Se me secó la boca. Me senté frente a él. El corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar antes que yo. No me engañes, me pidió. Prefiero la verdad, aunque me rompa. Lo miré. 10 años. 1000 recuerdos. Una vida construida con cuidado. Y una grieta que ya no podía tapar. Hay alguien más, dije al fin. Sentí que el aire se rompía. No gritó. No lloró. Eso fue lo peor. ¿Desde cuándo no soy suficiente? Preguntó, con una calma que me destrozó. No supe qué responder. Porque no era sobre suficiencia. Era sobre vacío. Esa noche dormimos separados. Yo no dormí. Al día siguiente, él me escribió. Solo un mensaje. Decide. Nada más. Ni reclamos. Ni promesas. Una sola palabra que pesaba más que todo lo que había vivido. Y ahí entendí que lo que se estaba derrumbando no era solo mi matrimonio, sino la historia que yo misma me había contado para sobrevivir. Porque elegir significaba perder. Y yo ya estaba perdiéndolo todo. Todavía no he respondido ese mensaje. Sigo mirando la pantalla. Con el pulgar suspendido. Preguntándome si el amor verdadero llega para salvarte o para obligarte a destruir lo que más duele. No respondí ese mensaje. No porque no supiera qué decir, sino porque cualquier palabra era una traición a alguien. Pasaron horas. Luego un día entero. El teléfono seguía ahí, pesado, como si tuviera vida propia. Mi marido no me habló. Se movía por la casa con una educación impecable, casi cruel. Como si ya no fuera su esposa, sino una invitada incómoda que aún no se va. Voy a quedarme en casa de mi hermano unos días, me dijo al segundo día. Necesito pensar. Asentí. Otra vez asentí. Era increíble lo fácil que me resultaba no pelear por nada. Cuando cerró la puerta, la casa quedó en silencio.
Un silencio distinto. No era calma. Era abandono. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Su nombre iluminó la pantalla. No puedo dormir, dijo. Dime que sigues ahí. Me tapé la boca para no llorar. Estoy aquí, susurré. Pero no sé por cuánto tiempo. Yo sí lo sé, respondió. Y eso es lo que me duele. Hablamos durante horas. De miedos. De futuros que no nos atrevíamos a imaginar. De la palabra nosotros, dicha con cuidado, como si pudiera romperse. Si te quedas, me dijo, no quiero ser tu escondite. Esa frase me dejó sin aire. Porque era exactamente eso en lo que lo había convertido. Al día siguiente, fui a trabajar como si nada. Respondí correos. Sonreí en reuniones. Nadie notó que por dentro yo estaba hecha pedazos. En el baño, me miré al espejo. No vi a una mujer enamorada. Vi a una mujer partida en dos. Empecé a recordar detalles que antes no había querido ver. Las llamadas siempre entraban cuando él sabía que yo estaba sola. Nunca fines de semana completos. Nunca planes a largo plazo. Es por respeto a tu matrimonio, me decía. Y yo lo creía. O quería creerlo. Esa tarde decidí hacer algo que me daba miedo. Revisé viejos mensajes. Leí entre líneas. Descubrí silencios. Había algo que no terminaba de encajar. Esa noche le pedí vernos. Necesitaba mirarlo a los ojos. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Con esa calma suya que siempre me desarmaba. «Te ves cansada», dijo. «Estoy cansada de no entender», respondí. Lo miré fijo. «¿Qué no me estás diciendo?» Por primera vez desde que lo conocía, dudó. «Hay cosas que es mejor no saber», murmuró. Sentí frío. «No. Si voy a perderlo todo, necesito la verdad completa». Suspiró. Se pasó la mano por la cara. «No pensé que esto llegaría tan lejos», dijo. «Al principio solo era una voz, igual que para ti». «¿Al principio?», pregunté. Me miró. Y en ese segundo entendí que estaba a punto de escuchar algo que ya no podría borrar. «Yo sabía quién eras desde la primera llamada», confesó. «No marqué mal». El mundo se me vino encima. «¿Cómo que sabías?» Mi voz salió rota. «Trabajé con tu marido hace años», dijo. «Lo suficiente para conocerte, para saber cómo te llamabas, para saber cuándo estabas sola». Me levanté de golpe. «¿Me buscaste?». No respondió enseguida. Ese silencio fue la respuesta. No fue un plan, se defendió. Fue curiosidad y luego necesidad. Sentí náuseas. La historia que yo había idealizado empezó a desmoronarse. ¿Todo fue mentira?, pregunté. No, dijo rápido. Lo que sentí fue real. Es real. Me alejé unos pasos. Las manos me temblaban. «Jugaste conmigo», susurré. «Con mi vida». «Tú también jugaste», respondió. «Elegiste escuchar». Tenía razón. Y eso dolía más. Salí de ahí sin despedirme. Con el pecho apretado. Con la cabeza llena de preguntas nuevas. Cuando llegué a casa, encontré algo que no esperaba. Mi marido estaba allí. Sentado. Esperándome. «Necesitamos hablar», dijo. Otra vez esas palabras. Pero esta vez, su mirada no era triste. Era firme. «Hablé con alguien hoy», continuó. «Alguien que me dijo cosas que tú nunca me dijiste». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Quién?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Él me miró largo. Demasiado largo. «Eso quiero que me lo digas tú», respondió. Y en ese momento entendí que la verdad ya no era mía. Que el control se me había escapado de las manos. Que todas las mentiras, incluso las que me conté a mí misma, estaban a punto de enfrentarse, cara a cara.
Me quedé de pie frente a él sin sentarme. Sentía que si doblaba las rodillas, no iba a poder volver a levantarme. No sé de qué hablas, dije, y por primera vez sonó falso incluso para mí. Mi marido respiró hondo. No parecía enojado. Parecía decidido. Hoy me escribió alguien, continuó. Alguien que dijo conocerme y conocerte. El silencio se volvió espeso. Dijo que te estaba haciendo daño, añadió. Que yo merecía saber la verdad. Cerré los ojos un segundo. Solo uno. Pero en ese segundo vi todo derrumbarse. ¿Qué verdad? Pregunté, aunque el corazón ya me iba más rápido que la voz. Eso vine a preguntarte, respondió. Porque curiosamente, no me habló como un amante despechado. Abrí los ojos. ¿Entonces cómo? Susurré. Como alguien que me conoce demasiado bien. Sentí un escalofrío. Mi marido se levantó del sofá. Caminó despacio. No hacia mí. Hacia la ventana. Dijo cosas de nuestro matrimonio, continuó. Detalles. Fechas. Discusiones que nunca contamos a nadie. Tragué saliva. ¿Desde cuándo esto no es solo una infidelidad? Preguntó, sin mirarme. Quise decir algo. Cualquier cosa. Pero las palabras se escondieron. Háblame, dijo al fin. Aunque duela. Y entonces lo hice. No todo. Pero lo suficiente. Le hablé de la llamada. De las noches. De la voz. De cómo me sentía vista por primera vez en años. No lloró. No gritó. Solo escuchó. ¿Lo amas? Preguntó cuando terminé. Esa pregunta fue un golpe directo al pecho. No lo sé, respondí. Sé que me aferré a él porque me sentía sola. Asintió lentamente. Eso lo entiendo, dijo. Lo que no entiendo es por qué él me habló a mí. No supe qué decir. Porque yo tampoco lo entendía del todo. Me dijo que se arrepentía, añadió. Que había cruzado un límite. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué más te dijo? Pregunté. Mi marido me miró por primera vez desde que empezó a hablar. Que no era la primera vez que se acercaba a una mujer así. El aire se me fue de los pulmones. Eso no puede ser verdad, murmuré, más para mí que para él. Eso pensé, respondió. Pero luego mencionó a alguien más. Alguien del pasado. Me quedé inmóvil. Una mujer que también estaba casada, dijo. Que también necesitaba ser escuchada. Sentí náuseas. ¿Qué le pasó? Pregunté. Nada ilegal, respondió. Pero terminó perdiéndolo todo. El silencio volvió a instalarse. ¿Sabías esto? Me preguntó. Negué con la cabeza. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí algo distinto al deseo y la culpa. Sentí miedo. Esa noche dormí sola. Otra vez. Pero no fue igual. No soñé con él. Soñé con voces. Con llamadas que no podía colgar. Al día siguiente, intentó llamarme. No contesté. Me escribió. No era así como lo imaginé. No respondí. Empecé a unir piezas. Detalles que antes había ignorado. Su forma de hacer preguntas. Como siempre me llevaba a hablar de mi marido. Como sabía cuándo estábamos distantes. No era solo coincidencia. Por la tarde, mi marido me dijo que había decidido algo. No te voy a pedir que te quedes, dijo. Pero tampoco voy a irme sin entender. Asentí. Necesito saber si fui solo un obstáculo o si alguna vez me elegiste. Esa pregunta me rompió más que cualquier acusación. Esa noche volví a verlo. No por amor. Por necesidad de cerrar algo que ya estaba abierto. Cuando llegué, él me estaba esperando. Sabía que vendrías, dijo. ¿Hablaste con mi marido?, respondí sin rodeos. Bajó la mirada. No quería hacerlo así, dijo.
pero se estaba saliendo de control. ¿De control para quién?, pregunté. Se quedó en silencio. Dime la verdad, exigí. Toda. Me miró. Y por primera vez, no vi seguridad en sus ojos. Vi algo parecido a vergüenza. No buscaba destruirte, dijo. Buscaba sentir algo que había perdido. ¿Y yo qué era?, pregunté. ¿Un experimento? Eras real, respondió. Demasiado real. Negué con la cabeza. Jugaste con mi vida, repetí. Y con la de él. Tú también cruzaste la línea, dijo. No soy el único culpable. Tenía razón. Y odié admitirlo. Pero ahora todo está expuesto, continuó. Y alguien va a salir herido de verdad. Ya estamos heridos, respondí. Salí de ahí sin mirar atrás. Al volver a casa, encontré una maleta junto a la puerta. No era mía. Mi marido estaba sentado, esperándome. Me voy unos días más, dijo. Necesito distancia. Asentí. Pero antes dime algo, añadió. Si él no hubiera hecho esa llamada, ¿seguirías conmigo? Abrí la boca. La cerré. Y en ese silencio, entendí que la pregunta más importante no era a quién iba a perder, sino quién iba a ser cuando todo esto terminara. No le respondí. No porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta la volvería irreversible. Mi marido tomó la maleta. No hubo reproches. No hubo drama. Eso fue lo más devastador. No me llames por unos días, dijo antes de irse. Necesito recordar quién era antes de esto. La puerta se cerró. Y por primera vez en años, la casa no me pertenecía. Me senté en el suelo. Ahí mismo. Como si el cuerpo ya no supiera dónde colocarse. Pensé en llamarlo a él. Al otro. Decirle que había destruido todo. Que se hiciera cargo. Pero no lo hice. Porque una parte de mí ya empezaba a entender algo que no quería aceptar. Esa noche no hubo llamadas. Ni mensajes. Ni voces salvadoras. Solo yo. Con mis pensamientos. Con mis decisiones. Al día siguiente, fui a trabajar y pedí el día libre. No podía fingir más. Caminé sin rumbo durante horas. Observando a otras mujeres. Mujeres normales. Con bolsas, con prisa, con vidas que no parecían a punto de estallar. Me pregunté cuántas de ellas guardaban secretos. Cuántas habían cruzado una línea sin darse cuenta. Por la tarde, sonó el teléfono. Era él. No contesté. Sonó otra vez. Respiré hondo. Contesté. No quería que todo terminara así, dijo. Nada termina como uno quiere, respondí. Por eso duele. Hubo un silencio largo. Hablé con él porque pensé que aún se podía salvar algo, continuó. No tu matrimonio, tú. Solté una risa amarga. No eres quien para salvarme, dije. Tal vez no, admitió. Pero tampoco soy el monstruo que ahora imaginas. Cerré los ojos. Dime algo, le pedí. ¿Me elegiste a mí o me reconociste? Tardó en responder. Te reconocí, dijo al fin. Y luego te elegí. Esa respuesta me dejó temblando. Eso no lo hace mejor, susurré. Lo sé, respondió. Pero tampoco fue una casualidad. Colgué. Sin despedirme. Esa noche soñé con la primera llamada. Con mi voz diciendo no pasa nada. Con ese pequeño gesto que había cambiado todo. Al tercer día, mi marido no llamó. Y eso me dolió más que cualquier reclamo. Empecé a revisar fotos viejas. Viajes. Navidades. Sonrisas que ahora me parecían de otra persona. Me pregunté en qué momento empecé a desaparecer. Recordé discusiones pequeñas. No violentas. Solo silenciosas. Cosas no dichas. Necesidades pospuestas.
No justifico nada. Pero empiezo a entenderme. Esa tarde recibí un mensaje de él. Del otro. Necesito verte. No por nosotros. Por cerrar esto. Pensé en ignorarlo. Pero había algo inconcluso que me pesaba en el pecho. Acepté. Nos vimos en el mismo lugar de siempre. Ese sitio neutro. Ese espacio que ahora me parecía contaminado. Te ves distinta, dijo al verme. Lo estoy, respondí. Nos sentamos. ¿Te dijo todo? Preguntó. Más de lo que tú me dijiste, respondí. Bajó la mirada. Nunca quise lastimarlo, dijo. Ni a ti. Y aún así lo hiciste, respondí. A los dos. Porque soy egoísta, admitió. Porque confundí necesidad con derecho. Esa honestidad tardía me dio rabia. ¿Cuántas veces hiciste esto? Pregunté. No importa, respondió. Para mí sí, dije. Porque necesito saber si fui especial o solo disponible. Me miró. Fuiste especial, dijo. Pero eso no me absuelve. No supe qué sentir. ¿Qué querías de mí? Pregunté. ¿Que dejara todo? Negó. Quería que eligieras, respondió. Aunque no fuera a mí. Esa frase se me quedó clavada. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora te toca vivir con lo que desperté, dijo. Igual que yo. Nos levantamos. No hubo abrazo. No hubo promesas. Al irme, sentí algo parecido a un cierre, pero incompleto. Esa noche, mi marido me escribió. Voy a volver mañana. Tenemos que hablar. Leí el mensaje varias veces. Me di cuenta de algo que me asustó. Ya no sabía qué quería que pasara. No sabía si deseaba que se quedara. Ni si merecía que lo hiciera. Solo sabía que nada volvería a ser como antes. Y que la mujer que contestó aquella llamada ya no existía, volvió al día siguiente. No traía maleta. Eso me asustó más que si la hubiera traído. Se sentó frente a mí, como tantas otras veces, pero ahora no había costumbre que nos protegiera. Hablé con él otra vez, dijo. No pregunté quién. Me dijo algo que necesito que confirmes, continuó. Porque si no lo escucho de tu boca, no voy a poder seguir. Asentí. ¿Sabías quién era él antes de esa llamada? Preguntó. Negué. ¿Nunca sospechaste por qué sabía tanto de nosotros? Insistió. No quise sospechar, respondí. Eso también es culpa mía. Guardó silencio. Luego dijo algo que no esperaba. La primera llamada no fue tan equivocada como creíste. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Respiró hondo. Yo le di tu número. El mundo se detuvo. ¿Qué? Mi voz no salió. No, eso no. No fue para que te acostaras con él, dijo rápido. Ni siquiera pensé que llegarían tan lejos. Me levanté. ¿Entonces para qué? Pregunté, temblando. Porque no sabía cómo alcanzarte, respondió. Porque sentía que te me ibas y no reaccioné a tiempo. Sentí una mezcla de rabia y algo peor, comprensión tardía. Sabía que él hablaba con mujeres, continuó. ¿Qué escuchaba? Que hacía sentir vistas a personas rotas. ¿Me usaste como experimento? Susurré. Te expuse, dijo. Y me expuse. Fue un error. El peor de mi vida. Me tapé la cara. Entonces, dije, ¿todo esto empezó porque ninguno de los dos supo hablar? Asintió. Y porque tú elegiste escuchar, añadió. Y yo elegí manipular en lugar de amar mejor. Nos miramos. Dos personas cansadas. Dos culpables distintos. No sé si puedo perdonarte, dije. No te lo estoy pidiendo, respondió. Solo quería que supieras la verdad completa. El silencio que siguió no fue violento. Fue definitivo.
Esa noche dormimos en la misma casa. En camas distintas. A la mañana siguiente me miré al espejo. No vi a una víctima. Ni a una villana. Vi a una mujer que había despertado tarde, pero despierta al fin. Decidí algo. No se lo dije a él. Ni al otro. Me lo dije a mí. Porque entendí que no se trataba de elegir entre dos hombres, sino de dejar de vivir esperando que alguien me salvara del silencio que yo misma había aceptado. Y ahora dime tú, que escuchaste todo esto hasta el final. ¿Crees que después de una traición así, todavía existe una forma honesta de empezar de nuevo?